Muy buenas noches, amigos, qué bueno que están con nosotros una vez más en su programa de sumo interés. Esta semana vamos a hablar de un tema interesantísimo para adultos, para adolescentes también, y la gente que maneja estas cosas en el área de la medicina. Vamos a hablar de educación sexual, vamos a hablar de la sexualidad y también de orientaciones sobre el control de infecciones por vía de transmisión sexual. Y lo vamos a hacer con la doctora Malfis Núñez, ella es educadora sexual y nos va a dar muchas informaciones que son de sumo interés. Tendremos en la cápsula de hoy, la cápsula de salud, propiedades y beneficios del guineo o banano y un interesante discurso de Steve Jobs. Recuerden ustedes que falleció recientemente, uno de los hombres que transformó el siglo a través de la tecnología, de todo lo que tiene que ver con el uso de las redes, internet, en fin, un verdadero genio que es considerado hoy como uno de los grandes transformadores del siglo que acaba de comenzar, pero que tuvo sus raíces en el pasado. Así que tenemos un programa interesante para ustedes en el día de hoy. Por tanto, como siempre, les invitamos a que estén con nosotros después de esta pausa. Así que no se vayan. Bien, como les habíamos dicho, vamos a hablar de sexualidad con la doctora Malfis Núñez, que es nuestra invitada en el día de hoy. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, hola. Bueno, el tema de la sexualidad es un tema muy amplio, ¿no? Toca Claro. muchas cosas. ¿Cómo definiríamos esto de la sexualidad? Mira, la sexualidad está presente en toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que abandonamos este plano. Y tiene que ver con todo lo que hacemos. La sexualidad implica todas nuestras acciones. Sensualidad, erotismo, vivencias, actitudes, valores, todo. Entonces, es tan amplio, ¿verdad? Sí. Que no podemos decir, esto es sexualidad. Yo digo, la vida es sexualidad, la sexualidad es vida. Ya. Una buena educación que tenga que ver con la sexualidad, ¿por dónde debería comenzar? Mira, las personas creen que la educación sexual debe comenzar cuando los niños están grandes ya. No es así. A los niños debemos educarlos en términos sexuales desde pequeñitos, desde que nacen. Ya. Lo primero que hacemos cuando un niño nace es buscar algo rosa y algo azul para si son hembras o varones. ¿Ya estamos educando a ese niño? Sí. Ya todos los yaquecitos del varón son azules, los de la hembra son rosados. ¿Y por qué? Entonces, tenemos que comenzar a educar al niño desde que nace. Ya. Y un niño, por ejemplo, cuando nace, tiene su sexualidad activa, sin conciencia, Sí. pero la tiene activa. Ya. Por ejemplo, un niño cuando nace, cuando va creciendo y algo les roza sus órganos genitales, siente gratificación. Él no sabe qué está pasando, pero se siente gratificado. Sí. Entonces, por ejemplo, hay padres que les pegan, que los reprimen, que los levantan y les dicen, niños de meses muchas veces, esto no se hace. Eso es un error grave, un error muy grave porque esto puede traumatizar al niño en términos sexuales. Entonces el niño comienza no entiende y comienza a pensar, bueno, si esto me hace sentir bien, ¿por qué es malo? Exacto. Entonces, esa dicotomía podría hacer que el niño luego tenga problemas. Entonces, al niño hay que educarlo en la medida en que él vaya demandando información. Hay que írsela dando realmente. Y las escuelas y colegios deben comenzar la educación sexual a partir del maternal. Sí. Definitivamente. Ellos generalmente lo hacen a partir de la educación básica,
pero no es así. O sea, a partir del 7º grado es que les encanta a los colegios llevar información sexual, de educación sexual a los chicos, y no es así, no debe ser así. Normalmente la educación, lo que le llaman educación sexual, es información, pero como que no se adentran mucho en lo que es realmente el estímulo a la sexualidad. Por supuesto que no, es que educación sexual, yo te dije hace unos minutos, que educación sexual también es educación en valores. Claro. Se trabajan los valores, se trabaja la familia, se trabaja algo muy importante que es de lo que vamos a hablar hoy directamente, que es las infecciones de transmisión sexual. Se trabaja la intimidad sexual para ubicar a la persona en que eso tiene su momento, su lugar. Se trabaja mucho con los adolescentes, con la responsabilidad, con la toma de decisiones. O sea, es una educación global, integral, diríamos. Sí. Y de lo menos que se hable del estímulo sexual. Sí, pero ¿qué cree de eso? Porque cuando no se habla del estímulo sexual, como comentaba hace un rato, si los mismos padres no tienen buena orientación, claro, lo que hacen es reprimirlos, tratar de evadir que los niños tengan sensaciones que son naturales. Claro. Entonces, obviamente que ahí hay una mala orientación. Por supuesto, porque es que somos producto de una subcultura, todos lo sabemos, y esto se transmiten de generación en generación todas las informaciones. Entonces, cuando mis abuelos entendían que la sexualidad era pecaminosa, era mala, era dañina, mis padres aprendieron lo mismo y me lo transmitieron a mí. Claro. Y de alguna manera quedan las reminiscencias. Por mucho que querramos ser mucho más informados ahora, quedan ciertas reminiscencias que si la persona no tiene formación e información adecuada, no va a poder transmitirle a sus hijos y va a transmitirle lo que hemos arrastrado desde hace tanto tiempo, que son esos tabúes, esos mitos sobre la sexualidad que no nos permiten crecer y no nos permiten asumir la responsabilidad de nuestra sexualidad. Luego también tienen un impacto en lo que es la infelicidad, vamos a decir así, en la relación sexual, las dificultades tanto del hombre como de la mujer para recibir una satisfacción adecuada y placentera dentro de lo que es una relación. Que es parte de nuestra vida y es parte de nuestras gratificaciones que nos hemos ganado por ser seres humanos. Naturalmente. En estos tiempos, bueno, hay muchas problemáticas. Antes de caer en el tema específico de las infecciones como resultado de la sexualidad o de las relaciones sexuales, hay muchas cosas en estos tiempos, como el que ya va ganando espacio, principalmente en las sociedades más desarrolladas, pero tiene su impacto en sociedades como la nuestra por el acceso a la información. El tema de la sexualidad entre personas del mismo sexo, que también en un tiempo eso era una cosa, un pecado, era algo terrible. Bueno, ya sin embargo eso va encontrando su espacio en estos tiempos, de manera que me gustaría también ahora el enfoque sobre esta parte que se está produciendo. Mira, existe la orientación sexual. Unos somos heterosexuales, otros son homosexuales, entendiendo que el heterosexual le gusta la persona del sexo contrario. Y el homosexual le gusta la persona de su mismo sexo, ¿verdad? Sí. La apertura mental, la globalización, pues ha determinado que sean aceptadas muchas conductas de este tipo de segmento de la población que va creciendo cada vez más, no porque haya más homosexuales ahora, que pueden hablar, porque hay mayor cantidad de personas en el mundo, la población mundial ha ido en aumento, ¿verdad? Y además hay mucha más apertura ahora para tú poder hablar de tu preferencia sexual sin ser tildado de enfermo. Exacto. Porque los libros de psiquiatría de hace unas décadas hablaban de que esto era una enfermedad. Exacto, ¿verdad? Sí, sí. Pero usted considera que no lo es. No, claro que no. Es una preferencia sexual. Una preferencia sexual. Por supuesto. ¿Tiene que ver con la crianza, con los genes? ¿Con qué tiene que ver? Se ha estudiado mucho. Se han hecho muchos estudios desde hace décadas y sin embargo todavía no se ha determinado qué es lo que la causa. Entonces es a veces una discusión estéril decir que es genética, que es hereditaria o que es adquirida
por situaciones en tu niñez, etcétera. No podemos decir que no, que algunos traumas en la niñez y algunas desinformaciones o informaciones inadecuadas podrían hacer que una persona se tilde de homosexual sin serlo. Un ejemplo que quiero dar, porque es muy importante para el público, es cuando los adolescentes que en su búsqueda interminable, no solamente de sensaciones, sino de aprendizaje, a veces tienen una relación con una persona de su mismo sexo, pero como han escuchado la información de que cuando pasa esto, ya tú eres homosexual, el adolescente se cree homosexual y se desarrolla en esa corriente. Sin embargo, no es así. No es así. Tú puedes tener 1, 2, 3 relaciones homosexuales durante tu niñez o tu adolescencia y ser totalmente heterosexual. Simplemente se dieron las condiciones en ese momento o alguien te sedujo, ¿verdad? Tú caíste en la seducción, pero no necesariamente tienes que ser homosexual. Y yo tengo la experiencia de muchos pacientes, hembras y varones, que han estado en la corriente homosexual y que en algún momento han despertado a la conciencia de que no son homosexuales, de que realmente le gustan las personas del sexo contrario. O sea, que lo que le gusta, tuvieron una experiencia. Pero tuvieron esas experiencias y fueron, ellos mismos se catalogaron como homosexuales. Llega un momento ya en la adultez que entonces concientizan esta situación y dicen, pero espérate, yo no soy homosexual. Sin embargo, no, para contestar tu pregunta, no se ha determinado todavía a qué se debe exactamente la homosexualidad. Bien, vamos a una pausa. Retornamos con este interesante tema de la sexualidad humana, ¿no? Y también vamos a hablar de las infecciones en lo que significa la relación sexual. No se vayan. Bien, seguimos con la doctora Amalfis Núñez. Estamos hablando de sexualidad. En la primera parte hablábamos sobre varios tópicos relacionados con el tema. Vamos ahora a hablar de las infecciones de transmisión sexual, no de enfermedades, sino de infecciones, que quiero que la doctora nos explique un poco la diferencia entre si se puede hablar de enfermedad sexual o de infecciones. Sí, lo que pasa es que anteriormente se hablaba de enfermedades de transmisión sexual. Se cambió el término a infecciones porque son infecciones realmente y entonces como que el enfermedad lo hace un poco más aparatoso, ¿verdad? Ya. Entonces, diríamos, perdón, que si hablamos de infecciones estamos hablando como cuando usted le da una gripe. Sí, porque la mayoría se deben a virus, bacterias. O a hongos. Hongos, okay. Entonces, por eso hablamos de infecciones. Bueno. ¿Cuáles son las más comunes? Bueno, las más importantes, ¿verdad? Que casi siempre son las más comunes. Y vamos a hablar de algunas que entre paréntesis se ha dicho muchas veces que desaparecieron, sin embargo, no es así. No desaparecen. No han desaparecido. Por ejemplo, la sífilis y la uretritis gonocócica, que tuvieron su boom, ¿verdad?, en la Segunda Guerra Mundial y posteriormente, y después de la aparición de los hippies, ¿verdad?, etcétera. Por la promiscuidad en la relación. Exacto. Pero en este momento también la tenemos. Ajá. Entonces hablamos de sífilis, hablamos de gonorrea, hablamos de HPV, o sea, del virus del papiloma humano. Hablamos de la clamidia, que antes era un porciento muy pequeño de la población
que la portaba, o sea que estaban infectados con clamidia. Sin embargo, ahora hay un gran porcentaje de la población. Y por ejemplo, me gustaría acentuar que la clamidia y la gonorrea son muy importantes porque pueden ocasionar problemas en el niño, de infecciones cuando el niño nace a través del canal de parto, sobre todo. Que puede contagiarse allí. Se pueden contaminar y pueden haber, por ejemplo, unas conjuntivitis un poco difíciles de tratar en esos niños recién nacidos, cuando el canal del parto está infectado. Entonces, de las más comunes decía que está los gonococos, ¿no? Sí, está ahora mismo el HPV. Ajá, papiloma. Sí, el virus del papiloma es sobre todo... Se da a las mujeres, no, hombres y mujeres. Hombres y mujeres, sí. Hombres y mujeres. Y el virus del papiloma tiene la particularidad de que cuando entró a tu cuerpo, ahí está. Aunque no tengas sintomatología ni manifestaciones, sí. Ahí está. ¿Y cómo se detecta? Y entonces? se transmite, y eso es una cosa también que quiero acentuar, que la mayoría de las personas creen que con un preservativo están evitando las infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, no es así. No necesariamente. Evita algunas y otras no. Sí, porque muchas de esas infecciones se transmiten por contacto anal y también por vía oral. También por vía oral. Por ejemplo. Por vía oral, pero de boca a boca. Boca a boca. Y no del órgano al órgano, sí, necesariamente. Lo que quiero acentuar también es que generalmente las infecciones de transmisión sexual no se transmiten porque usted se sentó en una silla, que se sentó una persona infectada, porque le dio la mano a esa persona, porque esa persona lloró cerca de usted o junto a usted. Esas son excusas. Esas son excusas poco válidas, ¿verdad? Porque sí es bien sabido que en la orina, en la saliva y en algunos fluidos corporales. En la sangre. Existe cantidad de virus, por ejemplo, del papiloma humano, del HIV, por ejemplo. La cantidad no es suficiente para infectar. Okay. A menos que haya una gran herida. ¿Cómo se manifiesta lo del papiloma, perdón? Bueno, el papiloma se manifiesta por unas, diríamos, verruguitas, ¿verdad? Que pueden salir en las áreas genitales, tanto de hombres como de mujeres, ¿verdad? En las mucosas, las mucosas puede ser los tejidos blancos. En los labios, exacto. Pero puede ser alguna verruguita en cualquier parte del cuerpo también. Bien. Entonces, esta verruga, cuando se pone en contacto con la piel de otra persona, puede infectar. ¿Solo la piel? Puede infectar. Pero más que todo cuando es en mucosas, por ejemplo, o en partes húmedas, o partes en las que ha habido una herida o un rasguño, ¿verdad? Que está, como dice la gente, la carne viva. Entonces no es solo de transmisión sexual. Sí es de transmisión sexual, porque se transmite básicamente por la relación sexual. Bueno. Porque también tengo que clarificar que una relación sexual no es solamente la relación coital. Claro, una relación sexual está un beso dentro, también, una relación sexual. Desde el beso hasta el coito, ¿verdad? Entonces, estas infecciones se transmiten a través de toda esa gama de relaciones sexuales, ¿verdad? Íntimas y no tan íntimas, se podrían transmitir estas infecciones. Ya. Usted decía ahorita que no solo, que el preservativo no garantiza que usted pueda estar protegido 100%. No necesariamente. Exacto. Por ejemplo, si hablamos de condones para el hombre, si hay una lesión fuera del área que cubre este preservativo, que es el pene, pues te puedes contagiar. De hecho, yo recomiendo más con relaciones que no son, cuando vayas a tener intimidad que no es tan, con una persona tan conocida y tan reconocida como sana, ¿verdad? Sí. Utilizar más el condón negativo, el condón femenino, perdón, el condón femenino, porque el condón femenino cubre mucho más área que el masculino, cubre labios mayores y menores de la mujer y cubre una área que está alrededor de la vagina, que ahí podría haber lesiones y no contaminar
a la otra persona. Sin embargo, no hay mucha cultura del uso del condón femenino. No hay mucha cultura y casi no se habla. Cuando se habla de preservativos, generalmente se habla del condón masculino. Sí. Pero de hecho, hay algo que quiero decir, y es que este tipo de aditamento, ¿verdad?, para mejorar la calidad de la relación íntima, siempre va a ser primordial para tú evitar muchas otras cosas. Porque, por ejemplo, me preguntaba, yo escribo una columna en un periódico nacional. ¿Lo puede decir? Matutino, bueno, en El Día. Sí. Los miércoles sale una columna que se llama Sexualidad al Día. Entonces, a través de la columna yo recibo mucha retroalimentación y recibo muchas preguntas que trato de complacer a las personas para que tengan más información, porque es básicamente una columna de educación, ¿verdad? De educación sexual. Y me hacían la pregunta en esta semana, por eso la tengo tan fresca, de que si había que eyacular para poder transmitir una infección gonocóxica, o sea, una gonorrea, que si el hombre para infectar a la mujer tenía que eyacular, para nada. No, claro. No, simplemente el pene estar cerca o entrar a la vagina de la mujer sin protección. Entonces, la gonorrea sí con un preservativo, pues se puede evitar una infección. O sea que el preservativo le puede garantizar algún tipo de enfermedad, de protección. No. Garantiza muchísima protección. Y de hecho, lo ideal es usar ese preservativo, lógicamente. Para el tema de detectar el papiloma, ¿qué síntoma se puede sentir? Además, además de las verruguitas, hay personas, por ejemplo, que sienten ardor, dolor o molestia justamente a la penetración durante el coito, ¿verdad? Ajá. Otras personas tienen una secreción que discurre por su vagina, un flujo. Sí. Hay otras personas que sienten ardor, no necesariamente. Otras personas ardor al orinar, por ejemplo. Porque estas verruguitas podrían estar fuera, pero también podrían estar dentro del cuello del útero. Correcto. Entonces, por eso aquello de la secreción, del ardor, etcétera. Y podría la persona simplemente tener, como casi todas las infecciones de transmisión sexual, unas molestias como si fuera una gripe, en un momento dado, malestar general en el momento de la infectación, de la infección. Que puede ser síntomas, por ejemplo, de malestar general. Algunos podrían tener febrículas, básicamente, no una fiebre altísima. ¿Y el deseo sexual seguro se disminuye? No, el deseo sexual no tiene nada que ver con esto, bueno. a menos que tengas sensaciones de dolor, de ardor, entonces ya si tienes una relación íntima, en ese momento te va a molestar. Pero no, el deseo sexual no se afecta. La curva, lo que se llama curva de respuesta sexual, no se afecta cuando tienes una infección de transmisión sexual. Ya, ese dato es interesante, seguro la gente le va a menos que te esté trayendo molestia la misma infección. En el momento en que se tiene la relación. Con su permiso, doctora, vamos a otra pausa y volvemos con este interesante tema con la doctora Nífer Núñez, quien es educadora sexual, Amalfis Núñez. Volvemos. El guineo es uno de los alimentos más populares cuando se desea añadir potasio a la dieta. En un estudio realizado entre 2 pueblos de Japón se descubrió que el potasio puede ayudar a controlar la presión arterial, fortalece el sistema digestivo. El guineo o banano es bueno para la salud del corazón,
La fibra soluble que contienen las frutas y vegetales ayuda a bajar el colesterol. Los remedios caseros con banano. Para reafirmar el busto, haga un puré de banano bien maduro y póngalo en el brasier. Para el cutis reseco, aplíquese una mascarilla de banano. Para borrar marcas en los zapatos, frote la parte inferior de la cáscara sobre la marca. Bien, seguimos con la doctora Amalfis Núñez. Nos queda poco tiempo, sin duda que este tema de la sexualidad humana y de las infecciones que tienen que ver con el sexo es muy interesante y puede abarcar mucho más tiempo del que podemos disponer hoy. Pero nos gustaría, doctora, que nos resumiera en estos minutos algo que se nos haya quedado que usted entiende que sea importante. Mira, quiero acotar también sobre el virus del VIH, inmunodeficiencia humana. El SIDA. Sí, el virus de inmunodeficiencia humana, que puede, como las otras infecciones, cuando entra al organismo, ocasionar síntomas como si fuera una simple gripe. Sí. A veces las personas creen que porque no han desarrollado la enfermedad, no son capaces de infectar una pareja. Y esto es bueno decirlo. Cuando entró el virus a tu organismo, a partir de ahí, tú puedes infectar a cualquier persona, aunque estés sano, totalmente sano. Hay personas que nunca llegan a desarrollar la enfermedad, sí, pero son portadoras del virus permanentemente y pueden infectar a cualquier pareja con la que estén. Entonces, esto es muy importante, que no se nota en la cara, como dicen algunos en algunas promociones. Hay una persona que puede ser muy sana y estar infectada y transmitirte la infección a ti. Es ideal que las personas utilicen condones para todo. Hay algo muy importante que no se puede quedar y es que usted se puede infectar a través de su cavidad oral, de su cavidad bucal. Si una persona, por ejemplo, un hombre tiene un chancro sifilítico en la boca o en el pene o en cualquier lugar del cuerpo y se pone en contacto con tu boca, te puedes infectar y viceversa. Sí. Entonces, lo importante de esto es tener mucho cuidado. No sabemos cómo es el otro, no conocemos a todas las personas con las que lidiamos y nos conectamos en términos sexuales. Entonces, vamos a protegernos, vamos a cuidarnos, vamos a ser responsables no solamente de nuestra sexualidad, sino de todo nuestro cuerpo, porque les hacemos falta a todos nuestros familiares, claro, ¿verdad? Claro. Doctora, en ese punto de la información, cualquier examen de esos que se pueden hacer en un laboratorio debe dar si alguien tiene, por ejemplo, en no, el caso son exámenes específicos. Específicos. Sí, bueno, cualquier examen me refiero que tiene que ver con esa enfermedad. Claro, claro. Debe salir en una... Sí, sí, debe salir, pero no sale siempre inmediatamente. Por ejemplo, te puedes infectar hoy de SIDA y 6 meses y más, 1 año, 2 años, estar el virus en tu organismo, pero no haber la cantidad suficiente de producción, ¿verdad? Ajá. De anticuerpos como para que el examen salga normal, salga anormal. O sea que puedes estar infectado de SIDA y hacerte un análisis en unos meses y el análisis no arrojar datos de que tienes el VIH. Sí. Entonces, por eso hay que protegerse siempre, con todo el mundo, claro, porque no sabes quién está infectado y quién no. Claro. El tema de las enfermedades, por ejemplo, y de la protección, decía de que una prevención, usar el preservativo, claro, preferiblemente el femenino, que aunque no hay mucha cultura de eso, por lo menos que la gente tenga la información, que haga conciencia de eso y puede utilizarlo. Y hasta ahora hay una vacuna solo para la hepatitis B, que también, aunque es una enfermedad del hígado, esta sí es una enfermedad del hígado, también es una infección de transmisión sexual, pero es una enfermedad del hígado. Y esta sí hay una vacuna para prevención, que se puede poner de hecho se está haciendo hace muchos años, se le está aplicando a los niños incluso, para que mañana no tengan problemas. Hay la vacuna para el virus de la hepatitis B. La hepatitis B. Y todos los pediatras tienen la práctica ahora de aplicarla a los niños. Que es preventiva. Pero también los adultos, previo análisis se la pueden hacer. O sea que puedes ir donde tu médico
y decirle que te la quieres aplicar, entonces tu médico te manda a hacer un análisis en específico para saber si no has estado en contacto con el virus, entonces se puede aplicar la vacuna. Y también hay una vacuna para el PVH, para el papiloma, para el virus del papiloma humano. Y en los chequeos rutinarios de las mujeres, por ejemplo, que son las que tienen una cultura de existencia donde el ginecólogo para que examine, ahí se pueden determinar esas cosas. Sí, muchas de las infecciones se pueden determinar ahí. Y los ginecólogos ahora están muy actualizados y mandan a hacer muchas pruebas para detectar algunas infecciones. ¿Usted cree que en la población dominicana está debidamente inventariada con respecto a este tipo? No, para nada, no. Esos programas de vacunación preventivo, esas investigaciones que se hacían en los hospitales, ¿ya no se hacen? Todavía sí se hacen, pero lo que pasa es que no tenemos el tiempo suficiente de estar implementando por ejemplo, estas vacunas, como para hacer un estudio tan real, ¿verdad? Pero sí se han hecho estudios reales y se ha determinado que aproximadamente de 3 mujeres, una en algún momento ha tenido una infección al virus del papiloma, por ejemplo, que es alarmante. Escuché el otro día a un ginecobstetra decir que aquí hay más del 45% de infectados del virus del papiloma humano, y eso es una cosa... ¿Más del 45%? Más escuché, escuché a una persona decir. Yo tenía entendido hasta donde sabía que una de cada 3 mujeres, que vendría siendo un 33-35%. Pero ya es alarmante cuando un ginecobstetra te dice que un 44 o 45. Entonces es para pensar en que hay que prevenir y hay que protegerse mucho más, cada vez más. Por eso recomendé que si muchas personas están en vida sexual activa y no saben si su pareja está realmente dedicada a ellas nada más, se debe usar más que todo el condón femenino, porque abarca más y hay un poco más de protección. Bien, definitivamente. Bueno, quedaron muchos temas. En otro programa vamos a hablar entonces de lo de la educación sexual en positivo y lo que es el aprovechamiento de la sexualidad para el disfrute. Porque a veces solo se habla de la parte negativa. Bueno, y no negativa, sino de lo que implica la prevención. De una parte que hay que tener muy en cuenta para poder entonces vivir una sexualidad responsable y gratificante. Así es. Bueno, la doctora Amalfis Núñez, educadora sexual, que ha estado con nosotros conversando de estos temas de educación sexual. Vamos a la pausa y cuando retornemos vamos a ver un interesante discurso en la Universidad de Stanford de Steve Jobs, que sin duda le va a interesar muchísimo a usted.